Presentarles al doctor Alejandro Concha Mejía. Es gastroenterólogo internista, endoscopista avanzado, epidemiólogo, profesor de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia, jefe de gastroenterología de la Clínica Country Colina, gastroenterólogo del Hospital Universitario Nacional y primer vicepresidente de la ASOC Colombia. Gastroenterología. Bueno, y el único profesor que aceptó venir. No. Mucho amor el profe a la medicina interna. Entonces nos va a acompañar con la charla manejo de varices esofágicas. ¿Cómo lo hace el profe? Entonces, muchas gracias, profe. Bueno, no mentiras, Cristian. Siempre para mí es un gustazo venir a eso. Ustedes saben, los que me conocen, que este es el mayor gusto que tengo en todo lo que hago en los días, es verme con ustedes ese rato que nos vemos entre semana y tratar de contarles algo de lo que pienso yo es el enfoque de la gastroenterología. No hay ningún conflicto de interés en el desarrollo de esta conferencia, solamente que es un tema que me apasiona. El primer mensaje es, y bueno, ojalá ustedes, alguno me siguiera la idea, es abramos la mente un poquito. Salgámonos de todo lo vemos en el consultorio, todo lo vemos con un medicamento, dónde está el puntaje clínico que me dice esto otro, porque si algo han tenido las especialidades que hacemos intervención, pero que partimos de la medicina interna, es que el avance en los últimos 15 años ha sido impresionante. Las nuevas técnicas terapéuticas, diagnósticas y de aproximación a los casos es impresionante lo que ha crecido, sobre todo porque la tecnología hoy está cada vez más frecuente. Entonces, abramos la mente y tratemos de vernos acá. Ustedes esto se lo saben mucho mejor que yo, lo ven todos los días. Tenemos pacientes cirróticos con hipertensión portal leve, hipertensión portal compensada, no se encuentran varices en la gran mayoría de pacientes que vemos con esto. Algunos pacientes pasan a estar descompensados, que pueden descompensarse por varices esofágicas que sangran, por ascitis, por encefalopatía hepática, y después de que eso pasa es un punto de inflexión en el cual ese paciente sí o sí se va a poner cada vez peor. El paciente que tiene una descompensación posteriormente va a empeorar y va a seguir empeorando. Y se presentan ascitis refractarias, hiponatremias, encefalopatías que no mejoran y pues el sangrado recurrente que finalmente es la estocada final de la gran mayoría de pacientes con cirrosis o con hipertensión portal. Las varices gastroesofágicas pues se ven nomás en la mitad de los pacientes con cirrosis, pero hay una hipertensión portal que es la no cirrótica donde la vemos al revés. Vemos varices pero no vemos cirrosis. Y aunque ese era como el enfoque inicial de lo que quería mi amigo Cristian que les contara, pues creo que es más importante enterarnos de algunos clues diagnósticos o técnicos que nos pueden ayudar. Hay una progresión de varices de 7 en la cirrosis compensada de 7 a 8% al año. Cuando se descompensa empiezan a crecer de casi 15% al año. Y la hemorragia varicosa, por eso les digo que es tan importante, porque los pacientes a las 6 semanas tienen una mortalidad que alcanza más o menos el 25%. O sea, paciente que nos llega con una cirrosis o con un sangrado de origen varicoso, no es variceal es un término norteamericano, variceal, el término castizo es varicoso, pues el 25% de ese paciente que sangró se va a morir. La mortalidad es bastante alta. Si se le suman otras complicaciones llega al 80%, y pues aunque nosotros quisiéramos tener cómo hacer hemodinamia hepática, pues no tenemos cómo hacerla. Primero porque no hay gente que la haga. En este país habrán 2 personas que saben hacer hemodinamia hepática. Y hay otras 10 que hicieron y se les olvidó, porque no había cómo hacerla. Antes se formaban por fuera del país, iban a España, venían a trabajar en el Clinic y se saben todo, pero hemodinamia no había cómo hacer. Y realmente con el advenimiento de la elastografía, pues quizá no necesitemos tanto hacer medición invasiva, aunque si todos quisiéramos hacerlo, pues sería la forma ideal de seguir un paciente. Saber cómo un paciente, nuestro tratamiento que le dimos, si lo mejoró y si le disminuyó la hipertensión portal. Entonces ustedes en esta diapositiva
pues tienen la mayoría de lo que saben hacer. Ustedes se dan cuenta, hay unos pacientes que en el centro pues tienen obviamente la hipertensión portal, un incremento del flujo venoso portal. ¿Qué hacemos cuando esos pacientes tienen un incremento del flujo venoso portal? Bueno, si hay un incremento del gasto cardíaco y eso es parte de lo que pasa con estos pacientes, pues los beta-bloqueadores no selectivos, definitivamente la vasodilatación esplácnica es un marcador esencial fisiopatológico de todo lo que pasa en el paciente con cirrosis. Entonces están ahí los beta-bloqueadores, los análogos de vasopresina, los análogos de somatostatina. Si nosotros tenemos un incremento de la presión hepática, de la resistencia hepática, y es fundamental esto entenderlo porque pues eso es lo que pasa en el hígado cirrótico. El hígado cirrótico de alguna manera se vuelve tan rígido que él solo hace los cambios hemodinámicos, pero también hay unos cambios propios venosos portales que terminan siendo los que condicionan que así usted no tenga cirrosis pudiera estar haciendo daño de hipertensión portal, y esto es la hipertensión portal no cirrótica. Son unos cambios intravasculares hemodinámicos importantes. Y terminamos, aunque lo miremos algunas veces de manera un poco despectiva, pues haciendo tratamientos como los tratamientos endoscópicos y otros tratamientos como la colocación de TIPS, que son salvadores, mejoran la gente. Y créanme que hoy la tendencia en la terapéutica de la varice está en el manejo endovascular de estos. Hablando un poquito de lo que les quería comentar, bueno, a mí me gusta siempre dividir el enfoque del paciente cirrótico en dónde está su problema, y de la hipertensión portal en dónde se ubica. Estas son las causas de la hipertensión portal en todo sentido, pero hay un origen presinusoidal, un origen sinusoidal y un postsinusoidal. En el presinusoidal, pues es verdaderamente el paciente que tiene la mayoría de los cambios de hipertensión portal no cirrótica y no tumoral. Ojo, uno puede tener hipertensión portal no cirrótica y no tumoral, y no neoplásica, pues porque la hipertensión portal como fenómeno vascular es una cosa muy amplia, pero es la presinusoidal la que tiene todos estos casos. La sinusoidal, pues como ustedes se dan cuenta, es la que afecta el hígado, terminan siendo los cambios del hígado, y la postsinusoidal es la que el internista, o cuando uno estaba haciendo residencia de gastro y pues, internista, sacaba pecho porque pues me encontré un Budd-Chiari, doctor, que no había visto usted y todo eso. Como dijo ahorita Felipe, que no había visto el cirujano, pues no hay gracia, o sea, en esa no hay gracia. Sí, pero es lo que hacemos los internistas, es el Budd-Chiari, la enfermedad veno-oclusiva, imagínense usted diagnosticar una hipertensión por hiperbetaminosis A, ¿no? Pues no lo olvidarán jamás. Y entendiendo la hemodinamia, pues bueno, acá está, este me gustó porque es un esquemita que explica bien la cosa. Entonces, bueno, una vena central hepática, ¿cierto? Y es importante porque esto que va de la vena porta a la vena central es lo que se llama sinusoide, ¿sí? Este es el sinusoide, este es el vaso que comunica la porta con la vena hepática, ¿sí? Es donde las circulaciones se unen, ese es el que termina haciendo todos los cambios. Los demás canalículos quizás no lo necesiten entender ahora, ustedes ya lo conocen, y acá está la explicación antes del sinusoide, y acá está la porta, antes del sinusoide, y acá está la porta, el sinusoide, y después del sinusoide, y esto es donde está la vena hepática. Entendiendo eso, sabemos dónde está el problema, ¿sí? Porque a veces no nos acordamos básicamente de eso. Y definitivamente en la no cirrótica el problema está antes del sinusoide, es donde se aumentan las presiones y donde aparecen las circulaciones colaterales infundidas por un mecanismo vascular básicamente. Bueno, y pues cuando miramos esto, la presión portal venosa pues está normal en el hígado cirrótico, pero se incrementa en la no cirrótica. La resistencia intravascular intrahepática pues se aumenta en la cirrosis, está disminuida en la no cirrótica. La resistencia presinusoidal, la presinusoidal pues está aumentada, como lo dijimos ahora, en la no cirrótica y disminuida en la cirrótica, y así los diferentes cambios. ¿Qué hacemos en urgencias? Pues lo que ustedes saben hacer mejor que cualquiera. Ese ABC, ¿todavía se llama ABC? Sí. Ah, bueno. Pues acuérdense que yo ya no soy, mentiras. Se protege la vía aérea, se hace un reconocimiento del estado hemodinámico, se hace una transfusión que en el paciente cirrótico siempre será restrictiva. Hoy es restrictiva en todo, gracias a Dios, pero cuando el doctor Carmelo era mi compañero, porque aunque no crean tiene la misma edad mía,
Carmelo, nos tocaba hacer esa cuestión de a quién le ponemos desde los 8 o a quién le ponemos desde los 9, y empezaron a hacer los trabajos que decían, venga, empecemos porque al que tiene enfermedad renal crónica usted no lo va a transfundir, no lo quiere llevar a 12 ni nada de eso, lo va a llevar a 9, 10. Pero sí apareció un trabajo muy interesante que decía, mire, el cirrótico que le transfunde con más de 7 se le muere más. Entonces hacemos una transfusión restrictiva, todo también ajustado a las demás comorbilidades. El uso de la antibioticoterapia, paciente que sangra de tener antibióticos sí o sí. La ceftriaxona es el que seguimos utilizando. Nosotros por escuela le tenemos odio, miedo, no lo damos. Tú eres infectóloga que me miras así, ¿no? Entonces, no, ceftriaxona no, que aumenta la resistencia, el meticilino resistente de la comunidad, ¿sí o no? Esa es la que decían todavía. Bueno, y toda la cantidad de cosas, y la hablé. Me disculpan los infectólogos, yo quería ser infectólogo, pero ellos no quisieron que yo fuera. La antibioticoterapia, pues ajustada, una buena antibioticoterapia, usualmente la ceftriaxona la usamos, mentiras, todos la siguen usando, y los vasoactivos porque son fundamentales en el tratamiento, antes de los 7 días mejoran la mortalidad y disminuyen el requerimiento transfusional. Esta es la esencia. Hay unos metaanálisis en red que nos han dicho cuál sirve y cuál no sirve, ¿no? Ustedes saben que el metaanálisis en red termina siendo como un reinado de belleza. La primera, la ganadora es, la segunda princesa es esta otra es esta otra, ¿verdad? Entonces, comparando la terlipresina, que es nuestra reina de belleza, porque la usamos fácil, porque se consigue fácil ya, eso no pasaba hace 10 años ni 15 años. Entonces nosotros podemos decir que los vasoactivos y la endoscopia en general terminan siendo los que funcionan. La terlipresina realmente no tiene unos cambios importantes o unas ganancias importantes. Hoy en día la utilizamos sí o sí, y es más fácil usarla, ¿verdad? No toca poner la bomba que tocaba poner antes, pues la hemos vuelto a poner, pero cuando nace la terlipresina es porque se necesitaban medicamentos que se pudieran poner en bolo. Y después nos dimos cuenta que la gente hacía más dolor torácico, hacía más eventos cardiovasculares, entonces empezamos a ponerla en infusión. Y la terlipresina, pues seguramente es el que terminamos teniendo ahí más frecuentemente. Pero, ¿qué decir de todo esto en el tratamiento? Bueno, que en la mortalidad a 6 días el que gana quizá es el octreotide. En la mortalidad, a 6 semanas, perdón, a 5 días, los análogos de somatostatina. El resangrado sí se disminuye más con terlipresina, pero finalmente estamos hablando que todos son vasoactivos que tienen una utilidad similar. Luego, no nos olvidemos de utilizarlos, es fundamental utilizarlos. A veces llega uno a la UCI en el hospital y la terlipresina no tiene. Y es que no hay, no, sí hay, pero no se la hemos puesto. Entonces, son medicamentos en los sangrados varicosos que no debemos dejar de utilizar, así como utilizamos en otro tipo de cuestiones. Y acá pues lo que les comentaba ahora, ¿por qué lo usamos en infusión continua y por qué ya no lo usamos en infusión intermitente? Y pues la respuesta está absolutamente clara, pues porque la gente se muere más cuando lo usamos en bolos, se hacen más efectos, necesitan más transfusiones, necesitan más tiempo en el hospital. Luego el medicamento que utilizamos hoy lo podríamos utilizar, pero debemos utilizarlo en infusión. Por eso cuando ponemos este medicamento el paciente debe ir a la UCI, ¿sí? O sea, no es buena idea dejarlo en el piso con terlipresina. Y ya entrando un poco en esto, en varices gástricas, yo le decía a Cristian, ¿por qué varices gástricas? Porque si usted quiere que yo le hable de hipertensión portal no cirrótica, quizá las varices gástricas son la manifestación más frecuente de la hipertensión portal no cirrótica. Y es porque ese paciente que tiene hipertensión portal no cirrótica, pues es un paciente que tiene varices esofágicas o gástricas, pero que además de eso no tiene cirrosis. ¿Sí? Ese es el punto diagnóstico, es donde ahí empezamos a hacer otros análisis. Es fundamental conocer la clasificación de Sarin. Digo fundamental para los que hacemos gastro. Todo esto sirve si usted se adorna, ¿sí? Entonces, era una gastroesofágica 1, una gastroesofágica 2. Perfecto, muy bien. Hoy tenemos algunas cosas supremamente importantes porque ¿qué hacemos en cada una puede ser importante? ¿Cómo tratamos una gastroesofágica 1 o 2 o cómo tratamos una varice gástrica aislada tipo 1? Pero lo más importante está acá en esto, en entender los shunts que tienen estos pacientes, porque son los shunts los que terminan haciendo la perpetuación del daño o la ubicación de nuevos focos de sangrado. Entonces, hay unos shunts que son esplenorrenales,
que terminan siendo uno de los más perpetuadores, esplenomesentéricos, y hay otros que son de gástricas a renales y terminan siendo los causantes sobre todo de estos. Hay mayor riesgo de sangrado en los que tienen tipo 1 aisladas sobre los que tienen tipo gastroesofágicas 2 y versus sobre los que tienen gastroesofágicas tipo 1. Y los riesgos de sangrado son los mismos que siempre hemos dicho. Una varice grande es la que tiene más de 5 milímetros. Acordarse de eso, no necesitamos clasificarlas como F1, F2, F3. Si quieren, apréndanselo, chévere. Pero que es importante saber que las que son grandes sangran más. Eso lo dijo la clasificación japonesa, más de 5 milímetros sangran más. Si tienen puntos rojos o signos rojos de sangrado, porque el endoscopista lo debe describir, si está en un estado de daño hepático avanzado y si son fúndicas. Ahí están los mayores riesgos de las varices gástricas. Después de que hemos hecho todo el manejo y ustedes lo han dicho, lo han acomodado al paciente, lo tenemos estable para hacer las cosas, nosotros tenemos opciones terapéuticas para hacer por eso. Bueno, hoy tenemos unas punciones que hacíamos por endoscopia inyectando esto que se llama cianoacrilato. Ese es el superbonder del médico. El cianoacrilato es un pegamento, se activa con el contacto con la sangre y se vuelve como eso, como un superbonder. Es exactamente lo mismo. Ustedes miran en el superbonder cuál es el componente y se llama cianoacrilato. En este caso también se llama cianoacrilato. Y la podíamos inyectar en la varice o podemos ponerla a través de ecoendoscopia, unos accesorios adicionales llamados coils, que son los mismos que ponen los neurólogos intervencionistas, los radiólogos intervencionistas para ocluir vasos sangrados, y también podemos poner el cianoacrilato. ¿Cuáles son las opciones que hoy mandan la parada, las que deberíamos tener en cuenta? Bueno, las opciones por ultrasonido endoscópico son varias. Tenemos varios potenciales para hacerlo. En la identificación aguda nos sirve para poner escleroterapia, nos sirve para inyectar los coils, nos sirve para hacer bastantes evaluaciones incluso de flujo. Hoy podemos hacer con ecoendoscopia medición de flujo porta, que eso sí es una ventaja y que podríamos llegar a hacerlo prontamente. Lo que pasa es que pues, hay que chuzar la porta, ¿sí? Pues, la porta es algo necesario para la vida todavía, entonces es complicado, no se puede hacer por cualquiera, pero lo bueno es que la chuzamos a través del hígado. Entonces, si la chuzamos a través del hígado, hay la posibilidad de que tengamos menos inconvenientes. Y cuando me miran así con esa cara de circunspectos, yo me doy cuenta de que debería de haber puesto acá la diapositiva que dice abramos la mente nuevamente, porque este es el futuro para mediciones más objetivas de los pacientes pretrasplante y posttrasplante. Bueno, entonces, ¿cuál sería el método? Esto es un estudio clínico aleatorizado solamente de un centro donde se empleó la evaluación guiada por ultrasonido a solo ponerla por endoscopia. Cuando uno no tiene sino papas, pues come papas, ¿sí o no? Pero si tengo otra cosa, pues como otra cosa. Si yo no tengo sino un endoscopio en mi centro, pues el endoscopista debería evitarme el sangrado o parar el sangrado con la inyección directa del cianoacrilato, listo, y está bien. ¿Por qué lo hizo? Pues porque era lo que tenía disponible. Pero lo que deberíamos tener en sitios como nuestro hospital, en nuestro hospital tenemos ecoendoscopia, pues nosotros podríamos hacer inyección de cianoacrilato, pero también poner otras cosas. Cuando tenemos solo cianoacrilato y no hay coils, si lo inyecto por ecoendoscopia es mejor que si lo inyecto directamente. Primer mensaje ahí para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es un procedimiento interesante en el que lo hacemos desde el esófago, ubicamos el ecoendoscopio desde el esófago, y eso tiene una ventaja, es que pasamos a través de la crura, y al pasar a través de la crura estabilizamos la punción, y eso que es puncionar una varice, pues no va a ser tan complicado porque ese paquete varicoso va a estar agarrado entre la crura y riesgos de sangrado mayores ahí no van a haber. Y la otra ventaja es que cuando usted hace una inyección directa por endoscopia y ve en el fondo una varice, cuando le pasa la aguja, usted puede hacer esto y rasgar la varice. Y pues tampoco es buena idea, ¿no? Rasgar la varice. Entonces es mejor inyectarla desde sitios donde no tengamos ese problema. ¿Y cuál sería lo que mejor funciona? Este es un metaanálisis que mostró
que los pacientes que van a ultrasonido endoscópico con aplicación de coils y pegamentos son superiores a los demás. Todas las modalidades son buenas. Ojo, eso no quiere decir que no se puedan hacer las demás. Eso es lo primero que estoy diciendo porque esto no lo hace todo el mundo. Pero en el hospital lo hacemos. O sea, nosotros en el hospital tenemos gente entrenada, pero además los líderes haciendo esto en el país. Entonces se podría hacer perfectamente. ¿Listo? Y vale menos que inyectar solo cianoacrilato. Está demostrado por este trabajo, es un trabajo de un doctor ecuatoriano, hizo un análisis económico y es un trabajo que hoy se reconoce en el mundo, donde muestra que hacer la inyección de coils a través de ecoendoscopia y de la cianoacrilato a través de ecoendoscopia mejora este evento. Bueno, ¿cuál es el paso a paso con el que yo hago esto? Entonces, intubación orotraqueal siempre, o sea, yo prefiero siempre trabajar tranquilo con el paciente bien dormidito, sin problema. Los coils tienen que alistarse, eso tiene un proceso y no es tan fácil, tampoco es una cosa imposible de hacer, pero hay que tener todo organizado, así como cuando ustedes van a poner un central o van a pasar un catéter de estos super wow, todo lo tienen listo antes de hacerlo, o sea, no se ponen en mitad de la punción, ahora sí páseme el Majurcar, no, las cosas se tienen listas antes de todo se organiza. Yo lo hago con el fondo lleno de agua porque pues finalmente es una imagen por eco y el aire es enemigo del eco, entonces no me va a dejar bien, lo hago lleno de agua, ya les voy a mostrar. Búsqueda de un vaso nutricio que sangró. La medición de la varice para mí es importante porque si yo la mido bien puedo decir qué coil le voy a poner. Esto parece muy técnico y sí, puede ser muy técnico, pero es fundamental tener que poner uno solo y no tener que poner 3. Y si tengo que poner 3, pues me gasté más plata. Siempre lo hago con fluoroscopia porque hago una técnica de flebografía. Esta vaina la muevo y se devuelve. Se inyecta el cianoacrilato y yo siempre busco bueno, cuando estaba empezando buscaba a quien me acompañara, ahora yo soy el que acompaña, pero... Y esto es lo que hacemos, acá arriba pues el ecoendoscopio, la aguja con la que funcionamos, los coils, jeringas, el medio de contraste, el cianoacrilato, y este es lo que les quería explicar. Les voy a ir mostrando para que nos... Acá lo lleno de agua al fondo, esa es la varice fúndica, esa es la varice que hay que intervenir. La meto dentro del agua, ¿por qué? Porque esto que ven acá es la varice, ya la he medido, la he identificado. Tenemos una herramienta que es el Doppler y el Doppler nos permite evaluar el flujo, cómo está, y ahí la chusé con una aguja, me metí a la varice, empiezo a hacer unas pruebas en las que retiro un poco de sangre para confirmar que estoy en la varice, así parezca, y empiezo a liberar eso que está ahí. Eso que está ahí es el coil. Estoy liberando un alambre dentro de la varice. Síganme acá para ver si podemos revisarla un poquito mejor. Ustedes se dan cuenta cómo, y acá en la fluoroscopia, miren cómo entra dentro de la varice. Entonces, ese paquete y esos coils específicamente lo que hacen, ¿qué es? Es que ellos tienen unas fibras, unos pelitos que generan mayor coagulación y inducen trombosis. Entonces, ese vaso lo voy a trombosar. No le estoy poniendo el coil a la varice que tengo en el fondo porque pues no saco nada. Esa es una visión final. Se la estoy poniendo atrás a una varice que nutre esa otra varice. No sé si me he hecho entender. Y con eso pues estoy evitando que siga progresando. Siempre para mí es fundamental hacer una buena ubicación del vaso nutricio. Des en cuenta lo que le estoy comentando acá. Acá estoy, la varice que está contra el fondo del estómago, pero realmente la que la nutre es esta. Entonces para mí es fundamental ubicar cuál es el vaso que termina nutriendo, porque lo que voy a poner acá es básicamente cosmético. Y si es básicamente cosmético, pues me va a salir otra varice más adelante. Este es uno de los primeros casos que empezamos a hacer hace un tiempito, pero es un casito bonito, pues obviamente es un equipo sin la resolución aquella y una grabación no muy buena. Acá lo estoy inyectando, ahí entramos a la varice. Hay un procedimiento en el que, pues, todos estos cambios que toca hacer, siempre con personal entrenado, o sea, nunca gente que vaya por primera vez a hacer el procedimiento, y ahí empiezo, mire como acá adentro fluye como un líquido.
es que le estoy colocando una flebografía, acá salió la flebografía, estoy haciendo la flebografía completa para poder quedar tranquilo de que si estoy en la varice, tiene buen flujo, se pierde rápidamente el medio de contraste, y después de eso acá empieza a salirme el coil que estoy aplicando y con el que voy a dejar el procedimiento completamente hecho. Entonces, hay una tendencia a dejarlo así, le mido el flujo, pero después de eso, pillen lo que pasa acá. Decido parar ahí y le empiezo a poner el flujo ya caído y le empiezo a colocar cianoacrilato. Y cuando le pongo cianoacrilato, observen esto como ya se ve negro, y es que ese cianoacrilato se solidificó y terminó ocluyendo la varice completamente. Les quería contar esto que no va a ser muy lejos de lo que estemos acá haciendo. En los pacientes con sangrado varicoso agudo, este metaanálisis en red que dijo, si yo comparo todo lo que tengo que hacer en los pacientes con TIPS temprano versus el tratamiento estándar, o TIPS versus el tratamiento estándar, o comparo TIPS tempranos versus los TIPS estándar, los TIPS tempranos terminarán siendo mejores. Hoy es difícil porque no lo hacen. En unos años ya no será tan difícil y seguramente habrán crecido. Y esto es una terapia que sí va a salvar a la gente porque la mortalidad sigue siendo muy alta a pesar de lo que estamos haciendo. Y bueno, finalmente este era como parte de lo que les quería mostrar, una colocación de coils muy interesante. Es mejor el videíto, pero quizá tenga lo mismo que hemos dicho. Como Cristian me está mirando ahí, bueno, ya voy a terminar, Cristian. Bueno, y les traigo esto porque este trabajo nos lo acaban de aceptar para publicación, es una revista indexada, nos lo acaban de aceptar para publicación, lo hicimos con el grupo del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, hicimos la primera serie latinoamericana de casos de coils, publicada por eso, coils más cianoacrilato o coils solos. Al principio hacíamos solo coils solos. Estas son las causas más frecuentes, como lo dijimos ahora, todas las de la cirrosis que conocemos, pero miren cómo no hay una causa baja en la deformación cavernomatosa de la porta, que es una causa de hipertensión portal no cirrótica, y un procedimiento con éxito técnico y clínico bastante bueno. Entonces quería contarles esto, agradecerles por haberme invitado, a Cristian, a todos ustedes, y quedo pendiente si quieren responder algo y si no, pues los quiero mucho.